Bueno, continuamos con esta serie que le hemos querido llamar Conociendo a la persona del Espíritu Santo. Veíamos cómo es alguien que se le puede mentir, que exhorta, que comisiona, que realmente tiene la responsabilidad de señorear sobre la Iglesia, porque es el mandato que ha recibido del Padre y del Hijo. Él ha sido enviado, Él es la promesa, y la promesa se cumplió cuando Cristo ascendió a los cielos. Y tiene también, como persona, atributos divinos y es eterno. En Hebreos 9:14 dice: «Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios». O sea que Él se ofreció mediante el Espíritu Eterno en sacrificio vivo. Y dice que el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que por un lado tenemos la sangre de Cristo, pero por otro lado tenemos a alguien que limpia nuestras conciencias de las obras muertas. Aquel que obra, aquel que transforma, aquel que realmente va transformándonos desde nuestro interior. Las personas no pueden cambiar desde afuera, tienen que ser transformadas desde su interior, y eso es obra del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que es omnipresente. ¿Qué significa? Que está presente a la vez en todas partes. Es un atributo que solamente lo tiene Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dice, el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, el Espíritu lo llena todo, en todo. Es omnipotente. Omnipotente significa que es un atributo de que todo lo puede. Es un atributo que solamente tiene Dios, como sucedió en Lucas 1:35, cuando el ángel le habló a María y le dijo, respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta persona del Espíritu Santo es omnisciente. ¿Qué es ser omnisciente? Significa que todo lo sabe. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, nos dice Pablo en 1 Corintios 2, del 10 al 11. ¿Cómo nos referimos al Espíritu Santo? ¿O cómo se refiere la palabra al Espíritu Santo? Se habla de él como Espíritu de Dios, como Espíritu de Cristo, como Espíritu Consolador, como Espíritu Santo de la promesa, como Espíritu de verdad, como Espíritu de gracia, como Espíritu de vida, como Espíritu de adopción, como Espíritu de santidad. Bueno, hemos visto cómo el Espíritu Santo es mencionado en las Escrituras con distintos nombres y también es visto en la Escritura de manera simbólica de varias formas. Si nos atenemos al Nuevo Testamento, en Hechos 2:1, cuando llega el cumplimiento de la promesa en el día del Pentecostés, vemos que estaban todos reunidos, que estaban unánimes, juntos, y que de repente vino del cielo un estruendo, o sea, algo muy fuerte, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sabemos que después de eso, como lenguas de fuego, aparecieron sobre sus cabezas, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en diferentes lenguas, predicaron el Evangelio y hubo una conversión de 3.000 personas aproximadamente. También vemos que hay una referencia dada por Jesús
en el capítulo 7 de Juan, 37 en adelante, dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Realmente vemos que de muchas formas, gráficamente, se va mostrando ese accionar poderoso, caudaloso, potente, consumidor, que es la persona del Espíritu Santo, que cuando viene a los que nacemos de nuevo, nos sella, como dice en Efesios 1:13. En él también vosotros, o sea, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo está presente en toda la Escritura, en toda la historia cristiana, en toda la historia del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo fue utilizado para ungir a profetas, a reyes, a personas que iban a servir a Dios, a líderes. La unción estaba depositada en ellos. Esa unción que estaba depositada en ellos y que estuvo depositada en Cristo, hoy está depositada en todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así que ungir con aceite para capacitar para el servicio, para separar a alguien para una función específica, para santidad para Dios, ha sido una práctica desde el comienzo de los tiempos que Dios ha utilizado para mostrar la presencia de la persona del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento nos encontramos referido a Jesús y referido a la persona del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 38. Ahí nos cuenta cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que vemos que la unción del Espíritu Santo, al igual que ese pacto de aceite que figura en Santiago capítulo 5, que es justamente un pacto para cristianos, que no es imponer las manos predicando el Evangelio, sino que es con la participación plena de la autoridad que Dios ha depositado en la iglesia. Es el enfermo, tiene que llamar a los ancianos, a los pastores. Si hubiese cometido pecado, tiene que confesarlos. Es ungido en aceite para sanidad, y la oración del justo le levantará, dice la palabra, porque la oración del justo es poderosa. O sea, vemos que es algo que está implícito solamente para los que ya han sido bautizados y están en el cuerpo de Cristo. La unción en aceite tiene esas características. El Espíritu Santo también fue visto como paloma. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él, o sea, sobre Jesús. Esto está en Juan capítulo 1, 32. En el otro evangelio dice que cuando Jesús terminó de orar, el Espíritu Santo descendió sobre él. Aquí vemos la acción conjunta de Padre, Hijo y Espíritu Santo permanentemente. Así que aquí vemos a Jesús, vemos al Espíritu descendiendo y al Padre hablando. O sea, los vemos en acción a las tres personas que son una, porque la Trinidad dice en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una palabra en singular. La Trinidad es una palabra en singular, es el nombre, no los nombres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el nombre final del único Dios verdadero. Esto afirma, primero, que es uno. Segundo, que subsiste en una personalidad que es triple. Esto se evidencia por su relación como Padre, Hijo y por su manera de ser como Espíritu. Por ejemplo, en la obra redentora,
En Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que acá vemos que las cosas, o sea, todo tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. No se puede nacer realmente. Podemos ver el reino sin haberlo nacido, sin haberlo incorporado, sin haber sido recibido por el Señor, porque es necesario nacer, no solamente del agua, sino del Espíritu. Y vemos cómo actúa el Padre y el Hijo. En Juan 3, 16, 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. O sea, las tres personas se manifiestan juntas. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí cielos le fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La unión de las tres personas en un nombre que afirma la igualdad y unidad de sustancia. Amén. La unión de las tres personas en un nombre que afirma la igualdad y unidad de sustancia. Nos estamos viendo en el próximo encuentro.